Hoy, cuando hablábamos con Carlos Heller más temprano en el pase, enteré una mañana de estas, el programa de Pablo Caruso y Caballero de Día. Recordábamos una frase que él pronunció el día sábado en el plenario virtual y federal del Partido Solidario, del que participaron miles y miles de personas, ¿no? Pero él dijo allí: no hay 2023 si antes no hay 2021. Una frase que me parece que ilumina cuál sería la tarea de aquellos que son partidarios de sostener las políticas que impulsa el Frente de Todos o el actual gobierno de los Fernández, ¿no? De Alberto Fernández y de Cristina Fernández. No hay 2023 si antes no hay 2021. A mí me da la impresión de que esta verdad es una verdad entendida con mayor rapidez por aquellos que hoy son opositores al gobierno, que trabajan, a esta altura lo podemos decir, de modo incansable, es decir, militan todo el tiempo para generar condiciones que incrementen el malestar social y evitar que en las elecciones del año próximo, las elecciones de medio término, el Frente de Todos revalide u obtenga porcentajes electorales mayores a los obtenidos en octubre del año 2019. Lo tienen muy claro, ¿eh? Lo tienen muy, muy, muy claro. Y por eso, sabiendo que son también poderosos en términos comunicacionales, sabiendo también que son muy audaces, ¿no?, en algunos de sus planteos, insisten en perforar, en dañar la performance de cualquier política de gobierno. Hay que decir que el Frente de Todos está gobernando sin mayorías parlamentarias, ¿no? Salvo en el Senado, donde ahí sí tiene una holgada o hace una holgada diferencia con la oposición. En diputados no tiene las mayorías necesarias para imponer sus proyectos, sino que muchos de ellos tienen que contar sí o sí con la participación de otros sectores para verse sancionados como leyes o obtener la media sanción muchas veces. Pero lo concreto es eso. Y es que este es un gobierno que todavía gobierna con una Cámara de Diputados que no es la que refleja el resultado de octubre último, sino de 2 años antes, por esto de que la Cámara renueva de un modo distinto a lo que renueva el Ejecutivo, ¿no? Pero si uno se fija, vamos a volver a la frase que decíamos: no hay 2023 si antes no hay 2021, la dijo Carlos Heller. Parecieran entenderlo más, insisto, los opositores que algunos oficialistas. Vamos a ver, dice: cuando uno piensa en lo que está haciendo la oposición para dañar las posibilidades electorales del gobierno, tiene que pensar en lo que ha sido el sistemático ataque que recibió la política sanitaria de el distanciamiento o la cuarentena, ¿no? Esa política sanitaria que permitió recomponer un sistema de salud muy castigado, que permitió acondicionar el sistema de salud para enfrentar la pandemia, fue acompañada durante unos meses, luego empezó a haber planteos y diferencias en relación a cómo seguir, y después ya fue desafiada directamente en la calle, con estas manifestaciones o banderazos que han acelerado, y hay que decirlo, han acelerado los contagios y que han puesto en riesgo a muchos. ¿Por qué? Porque una vez que esto empezó a suceder y se empezaron a dar cifras escalofriantes de contagios y de casos letales, la crítica cambió. Ya no era la crítica a la cuarentena, sino la crítica al gobierno que no hacía nada para evitar a los muertos. Eso es un golpe enorme. Miren, el otro día estaba mirando, está bien, era una encuesta y fue un momento muy excepcional. Alberto Fernández llegó a tener un 93%
de apoyo y de imagen positiva cuando lanza la cuarentena, y hoy está en el orden del 60, 60 y pico por ciento. Algunos dicen que menos, depende del encuestador. O sea, hay una enorme mayoría que sigue respaldando al presidente y la decisión de el distanciamiento. Pero 93 no es 60, ni es 56, ni es 58. Es explicable y es lógico también, ¿no? Lo curioso, lo extravagante era lo del 93% de allá por marzo. Pero claramente hubo de parte de la oposición, la más belicosa de todas, vamos a decirlo así, la macrista, la que se identifica con Mauricio Macri, hubo desde el vamos, casi diría yo, una intención de limar, ¿no? De ir raspando esa popularidad y hacerla bajar, con la ayuda de los diarios, ¿no? Con la ayuda de los medios hegemónicos que han brindado un papel a esta estrategia enorme, ¿no? Yo diría que es casi, diría, el principal ariete de la oposición. Después trabajan fuertemente para una devaluación. Ustedes fíjense que prácticamente salió de agenda la reestructuración del el canje de deuda. Salió de agenda. Fue en el medio de una pandemia, de modo remoto, en circunstancias muy adversas, el gobierno logró reestructurar prácticamente toda la deuda. Todavía falta lo del FMI, pero el resto, toda la deuda logró reestructurar con beneficios, ¿sí? En relación al manejo de esa deuda, una deuda impagable, una deuda realmente muy compleja, absorbida por el gobierno anterior, absorbida por el gobierno de Mauricio Macri, y que nos está haciendo pagar a todos los argentinos y a todas las argentinas, ¿no? Pero bueno, en esa reestructuración la Argentina logra una baja de la tasa muy considerable y también un periodo de gracia para que esos recursos que antes iban a servicios de deuda puedan ir a la reactivación de la economía que tanto necesita el país. De hecho, después de esa reestructuración se pudo confeccionar un presupuesto muy realista, ya lo hemos comentado aquí varias veces, muy realista, que marca una salida, un sendero de tranquilidad en materia macroeconómica, de recuperación del mercado interno, de un rol muy activo del Estado, de una baja inflacionaria en el 2021, el 2022, y un crecimiento del PBI en un rebote considerable, y eso me parece que es algo muy importante para destacar. Ahora, fíjense que prácticamente no está en la agenda. Fíjense que lo que estaba en agenda y que fue fuerte el último fin de semana fue, después de la rebelión policial, el ataque o el lobby devaluatorio, ¿no? El ataque a la moneda nacional, donde hay sectores que están tratando de que el dólar se dispare y que el gobierno devalúe de manera drástica. ¿Por qué intentan que el gobierno devalúe de manera drástica? Bueno, pensemos en el 2021. Si el gobierno devalúa hoy de manera drástica, eso impactaría de lleno en el poder adquisitivo del salario, impactaría de lleno en un incremento de la pobreza en la Argentina. Y todo eso, esa transferencia brutal de ingresos que viene con cada devaluación, afectaría también las posibilidades electorales del Frente de Todos. Es decir, intentan producir un escenario en el que Frente de Todos tenga que hacer cosas que no quiere hacer y que luego vuelven en contra de sus posibilidades o de sus chances electorales. ¿Por qué? Bueno, porque consideran que si se disminuyen las chances electorales del gobierno, el macrismo tiene mejores chances de elegir bien en el 2021 y retornar en el 2023. Algunos pueden decir, bueno, pero es medio fantasioso. No sé si es fantasioso. La dinámica de acontecimientos que tiene hoy el mundo y particularmente la Argentina está dominada por la incertidumbre. Dominada por la incertidumbre. Y la verdad es que el bloque de poder que respalda a Mauricio Macri, al foro de la convergencia empresarial, que es el que siempre describimos como claramente una expresión del bloque empresario, financiero,
que tiene muchísimos problemas con el gobierno, que aunque el gobierno haga cosas para sostener la economía, siempre le van a estar exigiendo o reprochando, porque acá ya, insisto, es una cuestión ideológica, que no debiera ser así en gente de negocios o en personas que se dedican a los negocios, pero sí, claramente, muchos de ellos incluso hasta fueron capaces de perder mercado o tener pérdidas enormes en sus ganancias durante el macrismo con tal de sostener al gobierno de Mauricio Macri. Y este gobierno del Frente de Todos, que es un gobierno que, por ejemplo, dice, bueno, tratemos de recaudar 300.000 millones de pesos como fondos con asignación específica, es decir, para cosas muy determinadas, en el marco de lo que se conoce como el aporte solidario extraordinario o el aporte solidario de las grandes fortunas, y eso, bueno, despierta escozor, ¿no?, en todos esos sectores. Y ahí es donde la política de esos sectores, la representación política de esos sectores, que claramente están en Juntos por el Cambio, bueno, diseñan estrategias a ver cómo pueden demoler las posibilidades electorales del Frente de Todos. Esto tiene claramente, ¿no?, un correlato, y es que vivimos en un clima por momentos irrespirable, ¿no? Es un clima de hostilidades irrespirable, donde pareciera que hay un gobierno que quiere gobernar y otros que están fanatizados con no dejarlo hacer, ¿no? Lo hemos visto en las decisiones obstruccionistas de la oposición, una parte de la oposición mayoritaria, que ha tratado de interrumpir el funcionamiento nada más y nada menos que del Parlamento, y que luego andan por ahí diciendo que defienden las instituciones y la República. Pero bueno, creo que teniendo claro cuál es el panorama, entendiendo y comprendiendo mejor cuál es esa jugada, se la puede desarmar mejor. Ustedes saben, y ya lo tratamos, esto de bajar la autoestima, también creo que eso tiene que ver con sacarle energía a la vocación transformadora que tiene el actual gobierno, restarle energía ciudadana, que la gente se convenza, o que un sector de la gente se convenza de que cambiar el país es imposible, porque este país no tiene destino, porque este país es inviable, porque este país comparado con Uruguay es un paisito de porquería. Digo, hay una intencionalidad allí también, y es que la sociedad baje la guardia. ¿Para qué? Ojo con esas cuestiones, porque muchas veces cuando la sociedad baja la guardia permite cosas horribles, por ejemplo, una devaluación salvaje. Que insisto, una devaluación salvaje en lo inmediato va a producir un escenario, una lastimadura social enorme en una sociedad que ya viene bastante lastimada, producto de las políticas neoliberales y sus resultados malos, malísimos. En esto, el decir que no hay 2023 si primero no hay 2021, si antes no hay un 2021 donde el gobierno pueda recuperar mayorías electorales, creo que merece la atención de los propios también, no solamente de aquellos que claramente se exponen o se paran en lo que es esta oposición. La oposición lo entiende más, quizá no entienden tanto los propios. Es momento, me parece a mí, de que aquellos que no quieren que retorne el neoliberalismo en la Argentina, desplieguen en el marco de la pandemia, con todas las complicaciones que esto conlleva, pero sí desplieguen una movilización en cuanto a las discusiones que hay para dar. Bien, insisto, el aporte solidario extraordinario, viene también el presupuesto, y quizá sea importante que aparezcan alrededor de estos instrumentos otras voces, muchas más voces, defendiendo un rumbo que es contradictorio con el que plantea Juntos por el Cambio. Al menos para decirlo tranquilo, es contradictorio. Ahora, el otro ya fue transitado, el otro dejó una secuela trágica, diría yo, en términos sociales, en términos de soberanía, en términos de desarrollo. Realmente, cuando se compara lo ocurrido en los últimos 4 años de macrismo con lo que se propone el Frente de Todos, y eso se puede observar en su presupuesto, es dar vuelta al país como una media y empezar a hacer cosas distintas a las que se hicieron y que tanto daño provocaron, ¿no? Por lo cual,
sería interesante ver muchas más voces defendiendo estos instrumentos, porque, me voy a sumar a lo que dijo Heller, es difícil que piensen en un 2023, en reelegir en un 2023, por ejemplo, de todos, si primero no se da mayorías parlamentarias en el 2021. Saber también, y con esto cierro, que esta estrategia de demolición, de perturbación constante, de hostilidades constantes que desarrolla la oposición, no necesariamente está destinada a tener éxito. Depende mucho de lo que se haga del otro lado para impedir que esos propósitos se logren. Entre eso, creo que es interesante destacar que todavía, y creo que va a seguir siendo así, pero hay reflejos. Fue conjurada la crisis policial, se resiste el lobby devaluador, hay reflejos y hay me parece una voluntad de seguir sosteniendo el rumbo. Faltan, y esto lo digo yo, quizá más voces que se sumen a movilizar y que esa transformación tenga la energía necesaria para poder llevar a cabo. Así que creo que eso surge de comprender esta pequeña gran frase, o esta gran frase que encierra, creo yo, todo un diseño de futuro para aquellos que se consideran oficialistas. No hay 2023 si antes no hay 2021.